buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Trama, todos los martes a las 21 aquí por los canales Somos y también los viernes a las 2 de la tarde. ¿Cómo le va al doctor Javier García? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel. Qué días complicados que estamos atravesando, ¿no? Bueno, todos los días, todos los martes, tratando de hacer una sinopsis o una síntesis de la semana en tan solo 30 minutos y siempre obviamente nos encontramos con los temas más complicados. Pero hay un tema que nosotros no queremos soltar, que queremos seguir, que es la pobreza. La pobreza en la Argentina que nunca es descendente. Ya nos hemos acostumbrado a que de forma anual o semestral o cada una década, cuando se hacen las proyecciones y cuando se hace el repaso del nivel de pobreza en la Argentina, son números que realmente alarman. Y no solo los números, sino también los resultados. Vayamos a las últimas informaciones. En la Argentina, el 42% de los argentinos está debajo de la pobreza. Esto según el INDEC. Son números recientes que todo el mundo los conoce. Sí. 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. 2 de cada 10 chicos son indigentes. Nosotros ya hablamos acerca de estas cifras cuando relatamos la realidad de la niña M, esta niña que había desaparecido y que tuvieron que buscarla a 1.500 policías para que le den un documento. Pero qué curiosidad, ¿no? Porque ya no se habla más de la niña M. Obviamente no se la puede nombrar, lo cual parece lógico, pero tampoco se puede nombrar y poner sobre la mesa su problemática, que todos creemos que su problemática de indigencia y la de su familia no se ha solucionado en los últimos días. Y que aparte, como decís vos, no es su problemática, sino que es la problemática de 6 de cada 10 chicos. En ella se visibilizó el problema. Y un dato más, ¿te acordás cómo se comunicaba que se usaba la nena como tarjeta de crédito, que la madre la prostituía? En otro canal vos veías que le hacían una nota a la madre para tratar de ayudarla a dejar las drogas. La Argentina es realmente un cocoliche. La exposición de la niña M no fue el primer caso donde la Argentina o gran parte de la Argentina se dio cuenta que en nuestro país había pobreza. Remontémonos al año 2002, hace exactamente 19 años. Jorge Lanata hizo un informe muy especial donde conocimos a Barbarita, la niña que lloraba porque le dolía la panza de hambre. Recordemos lo que pasaba hace exactamente 19 años. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? Tortilla. ¿Y ayer a la noche? Nada. Ahora cuando vas al colegio, ¿te dan comida? No. ¿Estás triste? Sí. Hoy Barbarita tiene 26 años, sigue viviendo en Tucumán. En una reciente entrevista contó que tiene 2 hijos y que está buscando un trabajo estable. Y además que vive en un barrio que se llama Néstor Kirchner, quizás posiblemente como una síntesis de la Argentina, atravesando la misma situación con la que la conocimos hace 19 años. Pero tampoco fue el único caso el de Barbarita. Bueno, ¿te acordás que en esa época también, o incluso más reciente, había una nena que lloraba que tenía hambre de agua? No solo el problema de los alimentos, sino también en algunas regiones del norte del país, el problema del acceso al agua potable es dramático y no tiene solución. Hace 11 años hice un informe en el barrio La Cárcova, en el partido de San Martín, un barrio que está muy cercano a lo que es el SEAMSE. Ahí pudimos grabar para un programa que fue un éxito en ese entonces, que se llamaba Policías en Acción, cómo estas personas, que eran más de 100 personas, te podría decir 200 personas, vivían y se disputaban el momento en que los camiones arrojaban la basura para tratar de obtener algo para comer en el día o, en todo caso, poder revenderlo. Recordemos lo que pasaba. En mi casa se cayó un techo, allá. ¿Qué pasó? ¿Con la lluvia se te cayó el techo? Sí, con un romarino. ¿Y lo pudiste arreglar o todavía no? No. ¿No tenés techo ahora? Yo comí en el colegio, comí los chiquitos, lo que tenga, fideo, algo lo hago. ¿Los chicos se dan cuenta en la situación que viven? ¿Ellos ya lo toman como algo natural? No, lo que pasa es que ellos desconocen mucho el problema que hay acá. Yo cuando vivía acá desconocía el problema. Cuando yo me alejé, fui a vivir fuera de este lugar, me di cuenta que había necesidad. Estas imágenes son del año 2010. Usted que nos está viendo en su casa, ¿cree que cambió algo? No solo no cambió, seguramente ha empeorado y nadie hace nada y la culpa siempre es del anterior.
Nos metemos un poco en la historia de la pobreza, porque si usted cree que la pobreza es de un gobierno, si pertenece a otro gobierno, la pobreza es ascendente en la Argentina desde la vuelta de la democracia, donde se han recuperado tantos derechos, pero evidentemente no se recuperó el derecho de salir de la pobreza, de tener una vida dentro de todo estable, sin necesidades, exactamente, progresando. Pero si uno traza y mira la película completa desde el regreso a la democracia hasta ahora, la pobreza, por más que ha tenido oscilaciones, si ha tenido momentos de menor pobreza y momentos de mayor pobreza, es una tendencia a la decadencia absolutamente monstruosa de la Argentina. En este repaso histórico que nosotros hacíamos, no nos olvidamos tampoco de mencionar lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, quien él mismo se encargó de decir que cuando terminara su mandato, el pueblo lo juzgue por cómo se había comportado con respecto a los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. Quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Bueno, no nos olvidemos de la pobreza, de la promesa electoral, de la pobreza cero, tantas promesas incumplidas, una más en este caso de Mauricio Macri. Hay un dato interesante. Ustedes saben que en la Argentina nacen aproximadamente 2.000 personas, 2.000 chicos por día. De esa cantidad de nacimientos, el 57,7% ya nacen en la pobreza. ¿Está claro? O sea, nacen 2.000 chicos, casi el 60% ya nacen en la pobreza en la República Argentina. Otro dato estadístico es que en los últimos 40 años la Argentina fue el país con más derrumbes de PBI comparado con otros países, ni hablar de sus vecinos. Quizás en algún momento la Argentina o nuestros dirigentes entiendan que la pobreza, en vez de combatirla, o una forma de combatirla en vez de los planes sociales o los parches que se hacen, la alternativa más genuina es generar riqueza, algo que por lo menos en Argentina no se registra hace 15 años. No solo no se registra, se la combate a la generación de riqueza, se la traba, se la obstaculiza, y te agrego un dato más. Argentina en los últimos 50 años es el segundo país del mundo que más tiempo estuvo en recesión. Recordemos que Argentina hace 10 años no crece. ¿Sabes quién es el país que más estuvo en recesión? Después no somos nosotros. El que más estuvo es la República del Congo. Solo nos superó Congo en los últimos 50 años. Bueno, por algo está mucho este dicho del Congo urbano, ¿no? En relación al... Sí, la africanización de la Argentina. Exactamente. La semana pasada conversamos con el economista Javier Milei, un poco hablando acerca del panorama de la Argentina cuando vemos estos números, y no solo basándonos en números, sino también saliendo a la calle. No hay que ser una persona que conozca las estadísticas para darse cuenta de los altos niveles de pobreza que vivimos en nuestro país. Pero le preguntábamos a Javier Milei acerca de los pronósticos que él da, que realmente son catastróficos, si la Argentina ya había explotado o sin embargo falta la explosión final. Y esto nos decía. Bueno, a ver, Argentina está detonada. Argentina tiene un PBI 18% más bajo que el que tenía en el 2011. A ver, miren ustedes cuánto ganan en dólares hoy respecto a lo que ganaban hace un año, hace 4, hace 5, hace 10. Claro. Digo, esto detonó, esto explotó. El tema es que, como muy bien dice Ariel, esto es en pasos, o sea, lo único que falta es la explosión final, que termine de arrasar con todo. Sumado a esto que nos decía Milei la semana pasada, hace un par de años, Javier Milei, cuando irrumpía en la televisión, decía que si Argentina no cambiaba el rumbo, tenía dos caminos: o cambiar el rumbo y tener una generación para ser un país normal, o si seguía por esta ruta y la profundizaba, y en 5 o 10 años íbamos a tener niveles africanos. Parece que la predicción de Milei empieza a cobrar fuerza, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué somos un país tan pobre? Porque uno sale a la calle y ve empleo, ve movimiento, ve cierta infraestructura. Pero déjenme repasar algunos datos que les compartimos junto con Javier García con las siguientes imágenes. En la República Argentina, sobre 46 millones de habitantes, 21 millones, o sea, poco menos de la mitad, es población económicamente activa, o sea, que trabaja. De 18 millones de ocupados, hay 6,5 millones que trabajan en la informalidad. 3,3 millones que trabajan en el empleo público. Ese es otro factor interesante a tener en cuenta. Casi 3 millones de esas personas tienen empleo precario o monotributo en el mejor de los casos. Y casi 6 millones tienen empleo formal. ¿A qué llamamos salarios y trabajo en la Argentina teniendo en cuenta estos números?
Y te agrego un dato más, en realidad no te agrego un dato, lo que vos estás reflejando de la cantidad de personas que están en la informalidad en Argentina, la cantidad de gente que no puede acceder a tener un trabajo precisamente por las leyes laborales que hay en el país, y ningún dirigente se plantea la posibilidad de reformular reglas y leyes arcaicas que lo único que hacen es perjudicar a los trabajadores. Muchos se preguntarán, cuando comenzó este gobierno, que había anunciado con bombos y platillos, la famosa mesa de la lucha contra el hambre. Bueno, ahí veíamos figuras, y Javi García seguramente me va a ayudar, como Marcelo Tinelli, Narda Lépez, Estela de Carlotto, Martín Caparrós, el ministro Daniel Arroyo, bueno, muchísimas figuras más. Todos nos preguntamos, ¿qué está haciendo esta mesa de la lucha contra el hambre? Sin olvidarnos de su presidenta, de Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, que es la mujer de Pepe Albistur, que es el bondadoso hombre que le prestaba el departamento en Puerto Madero al presidente Alberto Fernández. Exactamente, por el que no recibía ninguna erogación dineraria, según lo que declaraban. Nosotros estuvimos averiguando como corresponde en qué se encuentra esta mesa del hambre, que no se reúne desde el 30 de septiembre del año 2020. Bueno, hay pandemia, ¿no? Ariel, hay pandemia, no seas tan exigente con la gente. La sensibilidad es cuando las condiciones son. Desde el 30 de septiembre del año pasado que no se reúne esta mesa contra el hambre. ¿Y sabés qué? Estuve averiguando cómo funciona, más allá de que no se reúna. Bueno, fue modificada, ya no es una larga mesa donde toman agua y comen sanguchitos de miga, sino que fue transformada en 3 comisiones, que una Tres burbujas, exactamente. Calidad alimentaria, te las puedo nombrar acá. Una se llama producción y comercialización, otra sobre calidad nutricional, y también tenés otra sobre acceso a alimentos. Pero vamos a apelar, para que no nos digan que somos un programa gorila, que ya hemos tenido algún comentario en las redes sociales, vamos a apelar una frase del general Perón, o al menos que se le atribuyen a él, que decía que cuando vos querías que algo no funcione, convertilo en una comisión, ¿no? Que dice la historia que en verdad es una frase de Napoleón, que en verdad se la robó a Juana de Arco. Bueno, esto es lo que sucede con la mesa del hambre. Finalmente fue convertida no en una comisión, sino en 3 comisiones diferentes. Y no se le conoce, además, ninguna iniciativa, nada para paliar el drama del hambre en la Argentina, incluso en el peor momento de la Argentina y del hambre. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Hablemos del ministro de la ciudad, del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que es uno de los funcionarios que actualmente gozan de mejor imagen positiva. Hay una reciente encuesta, que podemos debatir si creemos en las encuestas o no. Yo, en lo particular, me cuesta creer cada vez más, pero no deja de ser al menos un indicador para comentarlo, que dice que Fernán Quirós es el funcionario con mejor imagen positiva del gobierno de la ciudad, por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Eso sí, computando la imagen positiva y restándole la imagen negativa. Digamos, es el funcionario con una imagen positiva y con menor imagen. Al que mejor le da la cuenta. Al que mejor le da la cuenta. Viene por encima de Horacio Rodríguez Larreta, por encima de Patricia Bullrich, y también se midió algunos funcionarios kirchneristas en la capital federal, y el que mejor mide es Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, también estaba por encima de Martín Guzmán.
Cuando al ministro le consultan acerca de la posibilidad de que sea candidato este año, probablemente por prudencia y por decoro, él termina diciendo, bueno, no es momento para hablar de candidaturas. Realmente, si hay alguien que no puede hablar de candidaturas, se supone que es el ministro Quirós, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que está a cargo del control de la pandemia en la capital federal. Exacto, lo que está pasando y lo que se presume que puede llegar a pasar, que puede ser dramático, difícilmente una persona puede tomar en serio a un ministro de salud hablando de candidaturas. Lo que no cabe en dudas es que seguramente no van a querer desaprovechar esta imagen positiva. Y un dato técnico, fíjense que uno de los funcionarios que más aparece en televisión, y les podemos contar que es de los más requeridos, es Fernán Quirós, porque es de los funcionarios que no solo impactan de forma positiva en las encuestas, sino también genera gran atracción en los medios de comunicación, principalmente en la televisión. Este fin de semana estuvo en el programa de Mirta Legrand con la conducción de Juana Viale, y en los momentos de intervención del ministro Quirós, que tuvo una intervención con barbijo, que eso también ayudaba y llamaba la atención, llegó a picos de rating de 10,3, 10,4. Eso es el equivalente a más de 1 millón de personas. No, y te agrego el dato de que pasa el efecto contrario con Daniel Goyán, de la provincia de Buenos Aires, un hombre que cada vez que tuitea, que cada vez que comunica una idea o que cada vez que da una charla, en general genera más rechazos que adhesiones, incluso de la propia gente que lo sostiene o lo apoya. Será una incógnita qué sucederá con Fernán Quirós y su eventual candidatura. Lo que sí, sabiendo un poco cómo se mueve la política, es muy difícil que se pierdan a un candidato con este nivel de imagen. Lo que sí probablemente suceda es que hay que ver dónde es más valioso, si en un cargo ejecutivo teniendo a cargo el control de la pandemia o estar dentro de la burocracia del Congreso, ya sea en diputados o en senadores. Y un dato más, hasta ahora Fernán Quirós no habló de otra cosa que no sea salud. Cuando uno pretende ser candidato, tiene que hablar de otros temas y manejar otras opciones, con lo cual ahí puede sumar o empezar a restar. En instantes vamos a hablar más acerca de Cambiemos, pero antes nos metemos en un personaje que también pasó por este programa, que es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que intenta instalarse en los medios de comunicación con algunas acciones de prensa, con algunas acciones de campaña. Él busca ser candidato este año a legislador y a presidente en el año 2023. Y en esta oportunidad lo que hizo fue lanzar una desafiliación masiva al peronismo junto con algunas personas que lo acompañan dentro de su espacio político. Y nos estamos desafiliando porque no puede ser que el partido justicialista esté en manos de un socialdemócrata. No puede ser. Hoy se puso en marcha el camión y el que quiera la doctrina de Perón, que se venga el camión. Y seguimos hablando del peronismo porque otro que está asomando la cabeza, levantando el perfil, es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. Una persona que muchos no conocen, tiene un bajo nivel de conocimiento en todo el país, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, pero les contamos que antes de la intervención de Máximo Kirchner y compañía, ya había, él se alternaba a la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires junto con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Luego de la intervención de Máximo Kirchner, Fernando Grey se opuso a esta justamente imposición y puso un lema, el yo me planto. Y con esto trata de mostrar fortaleza ante Máximo Kirchner, que un día se levantó y dijo, bueno, ahora vamos por el PJ bonaerense porque saben que ahí está la lapicera. Exacto, recordemos que Fernando Grey tenía mandato hasta fines de este año, hasta fines de 2021, y Máximo Kirchner, que en enero estaba afiliado al PJ de Santa Cruz, decidió que quería presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, se desafilió de Santa Cruz, en febrero se afilió de la provincia de Buenos Aires y en marzo se hizo nombrar presidente del PJ, haciendo caer los mandatos que estaban vigentes. Este es el video que ha promocionado durante esta semana, ya a partir del fin de semana, que lo veíamos en las redes, te llegaba por WhatsApp, con un cierre muy particular, que presten atención dónde cierra el spot, que ya prácticamente podemos decir que es de campaña, porque después de esto él planea postularse como candidato a gobernador para el año 2023, pero presten atención en qué edificio público cierra el video Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Algún día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición, pero ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No te entregues
entregues, compañero, no te entregues. Peronista por Evita y Juan Perón. Este video del intendente Fernando Grey va a traer muchos problemas, que de hecho ya los trajo. Pero nosotros les queremos contar cómo es que se concibió este video. Primero les vamos a contar de quién se trata Fernando Grey. Fernando Grey tiene 50 años, actualmente es el intendente de Esteban Echeverría. A los 28 años, él ya era gerente de Relaciones Públicas e Institucionales del Grupo Telefe. Tenía a su cargo las relaciones institucionales no solo del canal, sino también de las radios, que en ese entonces eran del Grupo Prisa. También tuvo a cargo Editorial Atlántida, muy relacionado con el mundo también de la política, por los cargos que él ha ocupado. Su especialización es en la comunicación. Años más tarde se mete en la política, trabaja junto a Alicia Kirchner. Es nombrado durante el año 2002, y cargo que mantuvo hasta el 2007, como secretario de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí está la llave de lo que va a ser, y ya es, un problema dentro del oficialismo y un tirón de orejas para la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, y para el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ¿Y por qué es esto, Javi García? Bueno, convengamos que una persona se suba a la terraza de un edificio público a agitar una bandera o a grabar un spot publicitario es por lo menos algo que requiere una autorización. Nadie lo puede hacer libremente, con lo cual en el gobierno se preguntan quién autorizó a que Fernando Grey o grabe un spot o suba a la terraza con un dron para filmar el spot contra el gobierno. El dato importante es que Fernando Grey, como recién les decíamos, él ocupó el cargo de secretario de Comunicación en ese ministerio con Alicia Kirchner. O sea, él conoce el edificio, lo ha recorrido, cargo que ocupó desde el 2002 hasta el año 2007. Este video se grabó hace más de 20 días, te diría aproximadamente 25 días, un fin de semana. Y nadie, ninguna autoridad política se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ninguna autoridad política donde los máximos responsables de ese edificio son los ministros Arroyo y Bisotti. Hoy por hoy, con tantos problemas que tiene el gobierno, seguramente no sea el más importante, pero en cuanto a la política, no pueden creer cómo estos dos funcionarios permitieron, o al menos no vieron, que Fernando Grey iba a cerrar su spot de campaña justamente en la azotea del Ministerio de Desarrollo Social. Ese mismo ministerio que ocupa la mitad de la 9 de julio y que ya les contamos la historia de este edificio, que tiene monumentos alusivos a la corrupción. A la coima. Alusivos a la coima que mandó a hacer el arquitecto encargado de construirlo, cansado de los pedidos de coima que le hacían mientras construía ese legendario edificio. Un último tema de rosca política, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijeron sus propios protagonistas, es en la provincia de Buenos Aires, donde ya se ha considerado una costumbre que la provincia de Buenos Aires no forme un candidato a gobernador nacido y criado en la provincia de Buenos Aires. No. Tiene ya esta costumbre y esta necesidad de importar candidatos de la capital federal o de otros distritos. Ahora es el caso de Diego Santilli, que ya está imposibilitado de renovar cargos ejecutivos dentro de la ciudad de Buenos Aires, entonces da un pasito por encima de la General Paz e intenta probar suerte en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es esa cuestión, Javi? Bueno, fíjate que es un fenómeno, te diría que es casi escandaloso, porque uno se imagina a porteños compitiendo en Córdoba o a santafesinos compitiendo en La Pampa, pero en la provincia de Buenos Aires no hay bonaerenses que la gobiernen o que se presenten encabezando las listas. El caso de Daniel Scioli, que no conocía la provincia de Buenos Aires, el caso de Axel Kicillof, de María Eugenia Vidal, de Francisco de Narváez, todos candidatos, de Cristina Fernández de Kirchner, todos candidatos de la provincia de Buenos Aires que no conocían y no habían vivido siquiera, más que de pequeños o en un hospital de la provincia de Buenos Aires, haber nacido, no tenían contacto ni conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Quien también se pronunció dentro del espacio de Cambiemos es Cristian Ritondo. Recordemos que Cristian Ritondo había quedado ahí sobre la baranda para ser candidato a vicegobernador de Vidal, cuando ella terminó ganando las elecciones. Finalmente, para cumplir con el acuerdo con la UCR, lo bajaron 15 días antes y terminaron imponiendo a Daniel Salvador como referente de la Unión Cívica Radical. Pero Cristian Ritondo también pone una fichita en la provincia de Buenos Aires, él quiere ser gobernador, veremos cómo se arreglan, y puso el siguiente posteo durante este fin de semana relacionado a las Pascuas. A ver qué decía Ritondo. Felices Pascuas de Resurrección. En este día de esperanza sigamos creyendo que es posible una sociedad en paz y armonía. Dice, atención, no se olviden de la rosca, obviamente haciendo alusión a la rosca política y una analogía con respecto a la rosca de Pascua.
Ahí también salió Nicolás Massot, pero les quiero dejar un tema picando que lo vamos a desarrollar la próxima semana. Ahora está en plena discusión el tema de las PASO. PASO sí, PASO no, que las postergamos, que esto, que lo otro. Principalmente el oficialismo, el Frente de Todos, las quiere postergar, las quiere aplazar, veremos qué sucede con eso, y hoy Juntos por el Cambio quiere hacer PASO. Hoy parecen los primeros defensores de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Para la semana que viene les prometemos el archivo. Uno de esos referentes que las pide es Rogelio Frigerio, quien era ministro del Interior, quien tenía a cargo las elecciones, y vamos a mostrar el archivo de cómo Rogelio Frigerio hablaba de que era un gasto innecesario las elecciones primarias, que en ese entonces, en el año 2019, costaban 4.300 millones de pesos y que había poca participación, que terminaba siendo una gran encuesta que se pagaba con los recursos de todos los argentinos. Bueno, hoy esa opinión es totalmente opuesta, diametralmente diferente. Y déjame agregarte algo, esto que decís, la clase dirigente argentina se discute si las PASO sí, las PASO no, si mide Quirós, si los intendentes de la provincia de Buenos Aires, si Máximo Kirchner, y mientras tanto te recuerdo el dato que vos nos dabas, 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Queremos agradecerles, como todos los martes, el acompañamiento, los comentarios a través de las redes sociales. No duden en comentarnos en las direcciones nuestras que aparecen acá. Siempre nos preguntan cuál es la dirección del programa. No, son las nuestras, porque ya bastante trabajo es con las direcciones personales de cada uno. Les agradecemos, como todos los martes. Recuerden que nos pueden volver a ver el viernes a las 14:30, aquí por la pantalla de Somos. Chau, Javi. Chau.